Estás a punto de escuchar uno de los misterios más fascinantes y enigmáticos de la historia contemporánea. Una operación gubernamental que, además de lograr mantenerse en la mayor de las discreciones, aunó lo que pocas historias logran aunar. Militares, científicos, túneles desconocidos, psíquicos, muertes misteriosas, presencias espeluznantes, inscripciones irreconocibles. Y como si esto no fuera suficiente, también involucró a la famosa vidente llamada Baba Vanga. Los dejo a todos en excelentes manos y espero que disfruten de la siguiente historia. Muchas gracias. El 6 de diciembre de 1990, el coronel Tsvetka Kanev da luz verde a un proyecto secreto llamado Operación Sunray. El discurso oficial utilizado como justificación era el siguiente: desenterrar un gran alijo de oro y pertenencias exuberantes correspondientes a el zar Samuel. Si bien Bulgaria no se jacta por ser el país más grande de Europa, su extensión territorial es más que interesante. Posee grandes parcelas de sembradío, densos y míticos bosques, montes, cordilleras, lagos y mucho más. Por ende, el tesoro podría estar oculto en cualquier sitio. Entonces, ¿cómo sabían exactamente dónde había que excavar? Todo emergió cuando dos psíquicos, una mujer llamada Eli Loginova, esposa de un militar de alto rango, y un hombre llamado Dimitar Sirakov, informaron que estaban recibiendo señales provenientes de un determinado lugar en Tsarichina. Tsarichina es una aldea ubicada al oeste de Bulgaria, más precisamente en el municipio de Kostinbrod, cerca a su capital Sofía, que significa sabiduría. Las aparentes señales tenían su origen debajo de la tierra. Es por ello que el jefe mayor de Estado puso su atención en las declaraciones de ambos psíquicos y ordenó un grupo de trabajo para llevar a cabo una excavación. La visión remota es la capacidad psíquica de recibir informaciones o impresiones de un evento, persona, objeto o lugar que se encuentren a gran distancia. Ambos psíquicos eran reconocidos por sus dones, razón por la cual el mismísimo gobierno búlgaro puso especial énfasis en las impresiones recibidas por ambos videntes. Una vez en las inmediaciones de aquel sector, determinado por los psíquicos, comienzan las excavaciones. Eli Loginova sostiene que las señales que ella recibía provenían de los restos de una entidad que se encontraba allí, en las oscuras profundidades, que no era ni hombre ni mujer, y que era mucho más antigua que cualquier vestigio humano. Supuestamente, Eli Loginova recibe la información directamente de aquella entidad, que le designa el lugar preciso en donde comenzar a cavar. Pero, según las recomendaciones de Loginova, había que hacer las excavaciones, preferentemente a mano, evitando el abuso de máquinas. Es por ello que los militares inician el pozo a mano. Palas, azadones y picos fueron algunas de las herramientas con las cuales llevaron a cabo su labor. No fue hasta los 3 metros de profundidad cuando descubrieron una especie de arco que, figurativamente, era la entrada a lo que se describe como un túnel en espiral, de aproximadamente 160 metros de extensión y unos 70 metros de profundidad. Eli Loginova atinó perfectamente en su visión y comenzó lo que sería una de las operaciones militares, a plena luz del día, más locas del tiempo moderno. A partir de allí, e imposibilitados a seguir con la labor a mano, el equipo de militares y científicos estrenaron una maquinaria para horadar aquellas rocosas capas de forma más sencilla. Estas máquinas permitirían derrumbar cualquier tipo de obstáculo que se presentase dentro de aquel túnel en espiral. Y como si de una desobediencia a los dioses se tratase, fue a partir de ese momento cuando las extrañezas empezaron a surgir lenta y paulatinamente. En algún punto las excavadoras fueron inútiles, simplemente dejaron de funcionar. Sumado a esto, los problemas en la comunicación no tardaron en arribar. Las radios se volvieron locas, y fue imposible que los soldados que estaban en el interior del túnel lograsen mantener una comunicación fluida con el exterior. A fin de cuentas, cualquier tipo de aparato tecnológico que les ayudara a orientarse bajo tierra simplemente era inútil. La única opción que tenía aquel grupo atrevido de personas era seguir las impresiones de aquellos psíquicos. De hecho, toda la misión fue guiada por ellos. La necesidad de mantener contacto con el exterior fue crucial,
Imagínate un equipo sumergido a metros de profundidad, prácticamente a ciegas, sin equipo, sin maquinarias, a la deriva. No quedó otra que instalar una línea de teléfono por cable para restaurar la comunicación. Vale aclarar que las condiciones de aquellos operadores eran extremas, no solo por su labor cotidiana de trabajar en la incertidumbre y el peligro al derrumbe de cualquier cosa, sino porque varios de los soldados que estaban allí abajo aseguraron estar rodeados de una especie de energía que fluía a través del túnel. Otros incluso afirmaron haber visto orbes luminosos acompañados por sonidos tétricos, lo que echó aún más leña al fuego. De hecho, desde que comenzaron con las excavaciones, la gente de la aldea de Tsarichina fue testigo de sucesos extraños. Como por ejemplo, en junio de 1992, una residente local llamada Elka fue despertada por el alboroto que estaban causando sus perros en el jardín. Abrió la puerta principal de su casa y lo que vio la dejó aterrada, ya que eran 3 figuras oscuras paseando por el patio de su casa con aparente destino a el sitio de excavación. Rápidamente, desaparecieron en una línea de árboles cercana. Después de que Elka informara del asunto al coronel Kanev, un equipo de sus hombres investigó la zona del avistaje, donde según la mujer había observado aquellas extrañas siluetas. En los días siguientes, tanto Elka como los soldados que habían sido enviados a investigar su domicilio experimentaron sentimientos de agotamiento extremo que los terminaron confinando en sus camas. Otra de las cosas extrañas e inexplicables fue la de un militar de alto rango, perteneciente al grupo de la operación. Una tarde, él decide ir a visitar el lugar del túnel, por petición de su propia hija, ya que ella afirmaba que estaba recibiendo fuertes manifestaciones de aquel lugar, lo cual muchas veces ni la dejaba dormir en las noches. Ambos, una vez en el sitio, se acercaron al pozo, observaron, mientras intercambiaban algunos comentarios sobre la operación, y volvieron a casa. Lo que nunca se iba a imaginar su padre, es que su hija se vio profundamente afectada por el evento, y sobre todo por el lugar. Ella, en un ataque de angustia y pánico, decide tomar una tremenda decisión, que fue terminar con su vida. Su padre, tiempo después, muere de una profunda desolación. Otro ejemplo, no menos aterrador, ocurrió en las últimas horas del 27 de noviembre de 1991. Un aldeano llamado Trai Chokolev se dirigía a su casa cuando de repente se encontró debajo de una fuente de luz brillante, cuyos rayos se proyectaban directamente sobre él. Esto provocó que el hombre se desmayara, perdiendo el conocimiento por completo. Cuando se despertó en la mañana siguiente, se encontraba en el pueblo de Meshtitsa, a 63 kilómetros al sur de donde había estado caminando por última vez. Extrañamente, el hombre no recordaba nada de las horas anteriores. A medida que la excavación se prolongaba en el tiempo, las denuncias de sucesos inexplicables comenzaron a emerger en la región. Por su parte, el equipo de militares había conseguido descender unos 30 metros, cuando de repente uno de los psíquicos, Dimitar Sirakov, afirma estar un poco desorientado, ya que las impresiones por las cuales él se nutría comenzaron a mermar. Estaba confuso y necesitaba consejos de alguien más. Para sumarle una pizca de genialidad a la historia, la famosa Vangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, era contemporánea a este inquietante suceso, y no solo contemporánea sino que también aledaña, por lo cual ambos psíquicos, junto al equipo militar y científico, deciden pedir consejos en las ligas mayores. Se cuenta que el coronel junto a los 2 psíquicos hicieron presencia en la casa de Baba Vanga, la cual no se sorprendió de ninguna manera al escuchar el relato. Al contrario, fue como si ya se encontraba al tanto de todo. Y para la sorpresa y estupor de los allí presentes, Baba Vanga dijo: ¿cuál es el motivo de desenterrarlo allí escondido? La humanidad no está lista para ello, ni para descubrir ciertas verdades. Allí dentro se encuentran escondidos los restos de una entidad, que no es ni hombre ni mujer, y que por ninguna razón se debe de interferir con su paz. Es el primer ser que habitó esta tierra, y tiene que descansar en paz, sin ser molestado. Increíblemente, el relato de Baba Vanga, famosa por sus largas listas de predicciones, había mencionado exactamente lo mismo que Eli Loginova sostuvo desde un principio con respecto a esta entidad. La sorpresa y el terror fueron tales para Dimitar Sirakov, que súbitamente decide interrumpir su participación en el proyecto, quedando ahora Eli Loginova como guía y vaqueana de un grupo de militares y científicos.
Llegados a los 40 metros, un nuevo obstáculo en forma de muralla de piedra impide su continuidad, por lo que un químico militar prepara una serie de explosivos para derribar aquella muralla de piedra. Sus primeros 3 intentos fueron en vano. Ante tal decepción, Eli Loginova, con una gran confianza, menciona estar recibiendo impresiones específicas de cómo manipular la carga explosiva correctamente para hacerla estallar, lo cual sonó algo descabellado, pero ya estaban todos en el baile, así que no quedaba otra. Eli Loginova, ante los ojos atónitos de todos los allí presentes, incluido el químico, siguió las instrucciones de las impresiones que recibía al pie de la letra y logró derribar la pared y dar continuidad a la atascada misión. Avanzaron con el descenso hasta llegar a una especie de piedra rectangular inscripta con extrañas grabaciones, la cual, Eli Loginova, afirma que bajo ninguna circunstancia había que tocarla, ya que surtía un efecto de protección orgánica sobre los restos de lo que tanto ella como Baba Vanga llamaron entidad. A este punto, la misma Eli Loginova afirma que las señales recibidas de aquella cosa que allí descansaba eran muy vívidas, y además aseguró que el equipo se encontraba a unos escasos 6 metros de la entidad. Los líderes de aquella operación, al oír esto, después de casi 2 años de arduo trabajo e inversión de recursos, deciden dar por finalizada la operación, sin dar muchas explicaciones al respecto. Es necesario tomar un poco de contexto de aquella época. Los gastos desmedidos por la Operación Sunray estaban volviendo locos a una sociedad búlgara cada vez más empobrecida, y que a su vez era el único testigo de cómo su dinero iba a parar a la búsqueda de quién sabe qué. Mediante el transcurso de la misión, Eli Loginova escribió a mano unas 1000 hojas con los mensajes recibidos de aquella entidad. Aquellos mensajes se conformaban de una especie de jeroglíficos, signos desconocidos y algunos dibujos extraños. Ella afirma que el mismo ejército, en una maniobra poco leal, le incauta su bloc de notas, que tanto tiempo había invertido en él. A fin de cuentas, el día 19 de noviembre del año 1992, prácticamente 2 años después de haber iniciado la operación, baja la orden de dar por terminado el proyecto. Se dieron las directrices de rellenar con cemento aquel pozo de 70 metros de profundidad y unos 165 metros de extensión en espiral, sin muchas más explicaciones. Ahora solo hay una triste piedra que conmemora el sitio donde tal despliegue se llevó a cabo durante, casi, 2 años. El gobierno búlgaro, todavía al día de hoy, nunca quitó el género de clasificado a los documentos relacionados a la Operación Sunray. Según Loginova, el gobierno había incautado filmaciones, fotografías, mapeo de la excavación y mucho más. Imagínate el revuelo reinante en una pequeña aldea pacífica, que durante 2 años se vio invadida de camiones militares, maquinarias de excavación, grupos de científicos, psíquicos, y hasta tuvo que soportar algunos sucesos extraños, para que la única respuesta por parte del gobierno sea la nada misma. Ni una explicación fidedigna, ni disculpas, ni arrepentimientos, ni nada. Ningún soldado brindó un testimonio oficial. La causa se mantuvo en la más alta de las discreciones, o tal vez, el tiempo simplemente hizo la labor que mejor sabe hacer, y trajo olvido, y todo quedó en una extraordinaria anécdota. Lastimosamente, la operación se detuvo en el momento exacto cuando Eli Loginova afirmó que se encontraban cerca de los restos de aquella entidad, o tal vez, y solo tal vez, la operación, en verdad, continuó en secreto, y Eli Loginova solo fue una ficha utilizada por su habilidad, y en el momento que ya no aportaba más, le soltaron la mano. No sería la primera ni la última vez que sucede algo así. Suposiciones al respecto hay muchísimas. Algunos cuentan que el gobierno simplemente sustrajo el alijo de oro, correspondiente al antiguo zar, y se lo repartió entre los patanes de turno. Otros comentan que el sitio en verdad es un portal dimensional, y haber jugado en esos límites fue una auténtica locura, ya que el desencadenante pudo haber sido fatal para un número aún mayor de personas. Y algunos otros opinan que allí debajo se enterró la vergüenza de una era completamente oscura y cruel, y esta Operación Sunray fue el último manotazo de ahogado de una era que llegaba a su estrepitoso fin. Solo quedan preguntas. ¿Realmente había un tesoro allí? Realizar semejante despliegue por las impresiones que recibían 2 psíquicos. ¿Por qué confiaron tanto en ellos durante tanto tiempo?
¿Qué se esconde en las profundidades de aquella pequeña aldea?